Muy buenos días para todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy buenos días para todos, espero que sea una muy buena mañana para cada uno de ustedes. Yo soy Mónica y el día de hoy voy a ser la voz de Greg y Dan. Vemos cómo las cosas han seguido más o menos como las hemos hablado, no exactamente como las hemos dicho, pero sí han tenido comportamientos bastante parecidos a lo que habíamos predicho en diferentes sectores. Vemos como el S&P está rompiendo ese nivel de soporte. Sabemos que está abajo cerca de 50. Hemos visto en las tablas de escaneo que tenemos que sí, el porcentaje de cambio ha sido importante. Y también que sabemos que probablemente no ha llegado a su destino. Este fue el movimiento inicial, el quiebre inicial. Después vimos algo de estabilización, un setup que tenía la posibilidad de superar ese movimiento hacia abajo. Habíamos proyectado ese movimiento que podría llegar muy probablemente a la media móvil de 200. Sabemos que aquí hay un área de soporte mayor, es más o menos por debajo del nivel de 3200, debajo de lo que pueden ver de mastertrader.com. Aquí podríamos asumir que este nivel es muy probable. Siempre hay varios escenarios. En este momento tenemos que ver las cosas de manera objetiva, especialmente cuando somos day traders. El giro empezó aquí. Vimos varios días hacia abajo, un día de expansión. Y viéndolo de este momento, no sé si imaginamos que esto se convierta en una vela de cola de piso. No es muy probable. Pero lo que podemos decir es que debería llegar a este nivel. No significa que ese movimiento lo haga solo hoy. Aquí no vemos que sea un fondo W porque ya ha superado un nivel demasiado bajo. Vemos que en el intradía ha bajado bastante de manera significativa. Tenemos pivotes, se ha intentado estabilizar de alguna manera en ese nivel y eso nos ha creado un rango. Cuando vemos pivotes mínimos y pivotes máximos, sabemos que estamos en un rango y que esto es un concepto. Y el siguiente es mirar a la izquierda. Vemos si este rango ha pasado en algún otro momento. Encontramos aquí este punto superior de este rango y esta área es tal vez un momento en el que los precios podrían girar. No estoy diciendo que esto sea un mercado bajista, pero que lo es, al menos en el corto plazo. Por ahora, esto es lo que se percibe como el lugar en el que más probablemente podría llegar a estar el precio, al menos en el corto plazo. Si podemos estar por encima de ese nivel en el intradía, estaría muy bien y nos indicaría que podría subir el precio un poco más. Sin importar lo que pase aquí, esto es a lo que nos podríamos enfrentar, este tipo de rango en esta área. En el gráfico de 60 minutos, obviamente vemos que el precio está apuntando hacia abajo. Y en el gráfico
semanal nos sugiere que el retroceso podría ser en este punto, que es donde históricamente hemos podido tener algún tipo de pullback. Septiembre ya hemos hablado sobre qué pasa en este mes y después octubre es el fin del movimiento, es de todos esos movimientos hacia abajo. Generalmente esperamos la recuperación cerca de Navidad. Vamos a ver realmente qué pasa. Si realmente se pone muy mal la situación, podríamos considerar el nivel de 3000, pero no lo sé. Sabemos que el soporte mayor está aquí abajo, está el precio rompiendo ese soporte menor que está justo arriba. Recuerden que tenemos que hacer siempre nuestro análisis sistemático, establecer los diferentes niveles y ver realmente lo que está pasando. El SPX, sabemos que el dinero va a estar en el lado put, que es donde más va a haber riesgo. Realmente aquí tenemos una área importante donde podría llegar. No tenemos mucha resistencia aquí. Así que lo mejor considero es esperar a la apertura. Es probable que en el lado put las primas sean bastante considerables. Veremos también si el precio continúa cayendo en la apertura y si lo hace, estaremos buscando un patrón, algo que se vea como esto. Recuerden que todos los patrones funcionan en todos los marcos de tiempo. Si decimos que en la apertura esto continúa cayendo y llega a esta área, idealmente a 3200, que tengamos un mini colapso hoy y que baje aquí, estaríamos empezando a ver un patrón así en el gráfico de 5 minutos. Tal vez veamos que los puts en 3200 tengan mucho beneficio y que venzan el día de hoy. Tal vez se podría considerar un put spread. En este momento el precio no está rebotando, se está sosteniendo. Veamos si en la apertura el lado call tiene algo de prima, probablemente no. Si sigue cayendo de esta manera el precio y se cae ya demasiado abajo, ya que hemos establecido que aquí se ha creado un nivel de resistencia, es un lugar que podríamos considerar. Vamos a ver si el precio se sostiene, si hay un rebote. Voy a ver los spiders por un momento. El nivel de 325 es probable que abra ahí, que llegue al vacío del gap. Y tenemos la misma historia en cuanto al área posible, al que pueda llegar. De que es posible que tenga un movimiento que llegue aproximadamente a 320 y después una estabilización con el patrón completo, con el patrón apropiado, podríamos intentar ir en largo y esperar que el precio se mueva más arriba. Nos preguntan en el chat por qué empezamos con el análisis del S&P 500 y los futuros mini, simplemente porque me gusta. Una de las razones es porque el S&P es un índice que siguen muchas personas, es muy líquido. Sin embargo, el Nasdaq es uno de los líderes. Generalmente nosotros comparamos los mercados. No importa mucho por cuál empecemos, porque de todas maneras los vemos todos. Así que no hay realmente una ventaja o desventaja por ver a uno primero que otro. No vamos a tomar mejores decisiones por eso. Veamos el Nasdaq. Sí, hay algo de acuerdo en lo que pasa entre los diferentes mercados y hemos visto la caída, estabilización, otra vez caída.
Vemos que este precio superó este soporte, como lo vimos en el S&P. Está llegando a un punto de soporte en todos los marcos de tiempo, así que hacemos nuestro trabajo de fábrica. Lo importante es que intentemos hacer todo sistemáticamente por medio de nuestro análisis de la misma manera. El Dow está llegando, vimos aquí esta resistencia y a partir de ahí colapsó el precio. Después de ese patrón de cabeza y hombros que vimos, me gusta hacer este tipo de medidas. ¿Cuánto mide este movimiento? Es la idea detrás de los movimientos del patrón de cabeza y hombros. Intentar proyectarlo hacia abajo y saber hasta dónde podría llegar. Vemos que aquí sería la parte superior de la cabeza, en este caso. Voy a duplicar esta medida para ponerla así. Esa es nuestra proyección, que vemos que en este caso sería el precio que cayera muy probablemente hasta media móvil de 200. Hemos visto hacia la izquierda y sabemos que aquí hay unas velas de cola de piso, así que probablemente es un setup en el que nos podamos enfocar. En el Dow tenemos un escenario muy similar. Establecemos de nuevo nuestros niveles y hacemos las medidas correspondientes. Ni ver si ha roto o no una de estas. Aquí estamos intentando medir el movimiento probable hacia abajo. Aquí estamos hablando cerca a un descenso del 10%. El Russell, de hecho, está mostrando un poco de fuerza relativa comparado con los otros mercados. No alcanzó este mínimo. Estábamos viendo al principio debilidad. Veremos qué pasa. Y tal vez este es el que podríamos considerar para un trade intradía, ya que consideramos este nivel para un swing largo. Podría haber tal vez un rebote momentáneo. Pero si al final de la semana se ve así, o se ve incluso peor esta vela, va a sugerir que los precios van a ir hacia abajo. Los bonos, aunque han estado subiendo, no significa que esto está volteando la tendencia. Sería tal vez un punto de inicio para un nuevo movimiento. El petróleo está empezando a llegar más abajo. Lo hablamos la semana pasada, que esta podría ser un patrón bastante peligroso para entrar en corto. Era obvio con ese movimiento poderoso hacia abajo, porque era un vacío muy poderoso. Recuerden que el vacío es cuando no tenemos nada a la izquierda que nos indique que es un momento en donde haya algo de resistencia o soporte. Así que el precio puede seguir su trayectoria. Aquí sabemos que es muy probable cuando el mercado ha comprado o ha vendido demasiado de un instrumento que haga este tipo de giros. Y establecemos los lugares más obvios en los que los compradores quieran aparecer. El oro parecía que estaba listo para empezar a subir, pero el día de hoy vemos cómo ha bajado, está en un rango en este momento, está intentando consolidarse en este punto. Y el petróleo, vemos cómo llega al fondo de este rango. La semana
pasada hablé sobre cómo este oscilador, el de amplitud, siempre en este momento está buscando que los precios fueran más abajo. Vimos como en este momento se estancó, el sentimiento está empezando a subir después de haber sido bastante extremo aquí. Aquí lo que estaríamos buscando es que estos internas se alineen. No sé en qué momento llegará, probablemente en este punto de aquí abajo, que estén juntos, y tal vez sea este nivel del precio, y sería el punto en el que se alistaría el precio para la recuperación de Navidad. Nosotros tenemos información del pasado, no sabemos cuál va a ser el futuro, pero lo que sí sé es que si este indicador de amplitud baja de menos 300, cada vez que eso pasa, se va a producir un rebote en el mercado. Tengan eso en cuenta. Veamos qué tan lejos llega el precio realmente. Como siempre, saben que usamos información pasada que nos permite proyectar qué puede llegar a pasar en los diferentes múltiples de tiempo, con los diferentes patrones. Y eso es lo que hacemos. Vamos a continuar con nuestras posiciones abiertas y las acciones que están haciendo Gap el día de hoy con Dan. Dentro de nuestro boletín teníamos más posiciones en corto que en largo. Saben que generalmente la regla es que en nuestros gaps consideramos lo que pasa en los primeros 30 minutos. En este caso, los primeros 30 minutos, el mínimo. Recuerden que pueden compartir con nosotros cualquier pregunta que tengan sobre alguna posición, alguna acción que estén siguiendo en este momento. En NKLA vimos este gap hace unos días. Después de esta vela envolvente alcista, teníamos un put spread out of the money. Lo monitorearé en 30 minutos. Podemos ver incluso con este gap abajo, que no estuvo muy bien, no nos afecta en este momento demasiado. Alguien me preguntaba justamente por nuestra posición, si el precio se llega a estancar, y realmente en este momento no pasa nada. Cuando estamos entrando en corto en una acción in the money o tenemos pago de dividendos, no sería demasiado inteligente hacer una asignación temprana por el valor, lo que eso les puede costar. En ILMN vemos una venta en el premercado. Está haciendo un gap en 2.56. Y tal vez valga la pena monitorearlo. Ha sido un sell-off bastante importante en menos de una semana.
Había mencionado también WY, es una de nuestras operaciones que tuvo un rompimiento hacia abajo muy bueno. CV, tenemos un precio en el premercado que fue como un cohete hacia arriba, es bastante alcista. Tesla es de lo más fuerte que vemos en el mercado hasta ahora. Nos preguntan si se haría un day trade en el BXX, si está contestando Dan que por supuesto, pero lo importante es que tengamos un setup, un patrón atractivo. Tal vez pues, se podría considerar un mínimo de 30 minutos y esperar a ver si podemos ver un rebote en el precio. Es cuando el dividendo va a ser más grande que el valor intrínseco al que estaríamos renunciando. En los spiders no sé cuál fue el dividendo, digamos que fue $1. Y si hay una prima de 5 centavos, eso quiere decir que necesitamos poseer los spiders para tener esos dividendos. Si tenemos la posición, así mantenemos las cosas bastante simples. En WKHS, creo que probablemente esto es positivo debido a la situación de Tesla, todo lo relacionado con las baterías. En FIS no vemos ningún patrón. Visa, PayPal, no vemos absolutamente ningún patrón. No hay nada interesante. OLN lo había publicado como una alerta. Tenemos un patrón de cabeza y hombros. Aquí está uno de los hombros. Esta sería la cabeza. Un rompimiento. Y aquí vemos un patrón 1, 2, 3. De hecho, me parece que había hecho el escaneo de todos estos patrones, pero no recuerdo haber visto este. Está haciendo un gap alcista en los 15 minutos. Nos preguntan por QCOM. Cuando el gap que está haciendo el mercado es tan grande, incluso con los cortos, las posiciones en corto, siempre tenemos que estar muy seguros de nuestro sesgo, pero lo podemos monitorear. NOK, no me gusta entrar en corto en acciones por debajo de $5. Y debido a que este movimiento fue tan grande desde aquí arriba a abajo, me gusta mucho más WY y ROL, porque está más cerca de la resistencia, las medias móviles apenas están empezando a hacer el giro. LLY, alguien me envió un mail sobre este rompimiento fallido, fuerza relativa, y estoy completamente de acuerdo en que es algo que podemos tener en nuestra lista de seguimiento.
En las aerolíneas vamos a empezar a ver UAL. Alguien me envió también un mail sobre el sector y algunos posibles inconvenientes que pueden estar teniendo antes de las elecciones. Y es muy probable, pero al ver los futuros, estaban subiendo en 4 o 5 puntos. Es que definitivamente el mercado no está bajando. En este momento hay algunos bancos que están siendo acusados de mover dinero ilegal. Sabemos que todo el tema del coronavirus va a ser un tema que va a estar bajo el foco por todavía algún tiempo. Y sabemos que todas las acciones relacionadas, las aerolíneas, los hoteles, los casinos, van a estar en estos fondos por algún tiempo. Este tema no va a irse de un momento para el otro. Y por supuesto sabemos que los medios de comunicación tienen un gran impacto creando miedo. ROQ en el máximo de los 30 minutos se puede considerar, me gusta el gap, tenemos un setup de compra. Lo voy a poner justamente en una ventana de seguimiento. ACI por encima del máximo de hoy, vale la pena monitorearlo. NKLA vemos que es un gap bajista. Está haciendo un gap por debajo de todas estas velas. Si es un gap muy grande, el precio se ve mucho más bajo. Y tenemos un vacío en el precio, pero personalmente yo no haría nada hasta tener más información en los próximos 5 o 10 minutos. Mirando mis gráficos de 15 minutos, hay algunas cosas con fuerza relativa. Yo no entraría en corto en Nicola para responder la pregunta que tenemos en el chat. En X no tenemos realmente ningún patrón. Estamos teniendo un rebote aquí en la apertura, así que probablemente algunos toros están viendo algo de valor en esta acción. Preferiría tener un sesgo alcista para scalp. Veamos Boeing. Tiene algo de fuerza el día de hoy, pero no tenemos ningún patrón, no se ve nada bien.